Bueno, Henry, ¿en qué contexto llega el Papa a Colombia? Pues llega en un contexto de una transición histórica del país, en un momento en el cual estamos viviendo una de las noticias más importantes de los últimos 100 años en Colombia, que es pues el proceso de paz con las FARC. Y llega a un país en donde los valores católicos siguen siendo pues la base fundante de esta sociedad, y es una oportunidad para pensarnos y reflexionar sobre lo que pasa en este país y sobre lo que pasa alrededor de la violencia. Me parece que es una muy buena oportunidad y celebro la venida del Papa. Padre, ¿en qué contexto llega el Papa? Pues mira, llega en un contexto de alguna manera de escepticismo y esperanza, en un contexto de escepticismo porque hay muchos escépticos en el país, pero también en un contexto de esperanza porque hay cosas que están cambiando, hay cosas que se están moviendo en el país. Llega en un contexto de una sociedad con muchas preguntas, como tú decías, la situación de corrupción que se ha develado, pero que no es nueva, nos genera muchas preguntas sobre quiénes somos, para dónde vamos y cómo construimos lo público. Y el Papa es una figura mundial, una figura inspiradora, que llega como para acompañarnos en este momento. Lo fundamental es sus gestos, sus palabras, pero también lo que suscita en nosotros y cómo nos abra la oportunidad de mirar hacia adelante. Este país necesita mirar hacia adelante y creo que es en ese contexto que llega el Papa. Henry, ¿y ese mirar hacia adelante qué es? Pues Colombia ha sido un país de mucha violencia. Colombia es un país que tiene profundos problemas sociales y esta es una oportunidad de mirar al futuro con esperanza, y el Papa es una figura que inevitablemente transmite esperanza. El mismo hecho de estar aquí, su presencia, ya es una señal de que somos el epicentro de una reflexión global, y ahí hay una señal, digamos. El Papa no va a cualquier parte. El Papa no está diciendo, oye, la venida a Colombia significa cosas y está mandando una señal al mundo entero. Entonces, es una señal también de que el mundo entero está acompañando a Colombia, y el mundo católico está acompañando a Colombia, con todas las reflexiones que debe suscitar eso. Yo pues he cuestionado un poco el hecho de que se hayan dado críticas de cuánto vale los millones. Esta es una sociedad católica y eso es importante. Yo tengo críticas al respecto, pero críticas al respecto sobre qué tan católicos somos o qué significa ser católicos, pero por eso me parece tan importante su venida. Simbólicamente es muy importante. Además, quienes hacen estas cuentas no tienen en cuenta el impacto positivo, claro, de la venida del Papa. ¿Cuántos millones se generan por la cantidad de gente que va a venir al país, la cantidad del PIB de Bogotá? Es una cosa que ya veíamos en los mitos antes del programa. Entonces sí se va a generar una cantidad de cosas positivas con la venida del Papa. Yo creo que debe ser sobre todo un momento de reflexión y de como un encuentro espiritual, de mirar al futuro, y de mirar al futuro para ser mejores ciudadanos y hacer mejor las cosas. Padre, una cosa que dice Henry a mí me parece muy interesante, y es qué significa ser católico, con las críticas que puede haber, y quiero entrar en ese debate particularmente, y si Colombia todavía es un país católico, y en qué medida es un país católico, si sí o si no. Mira, en eso estaba pensando. La gente identifica a veces ser católico con participar de unos ritos. Ir a misa el domingo. Ir a misa el domingo. Eso es ser católico. Pero eso no es ser católico. Ser católico es vivir una experiencia humana, digamos, ética, espiritual, moral, una experiencia de solidaridad y de comunidad, que se celebra en los ritos, pero no reduzcamos ser católico a los ritos. Mira, y de todas maneras, como decía Henry, aunque la gente hoy practique más o menos, aunque seamos más o menos entusiastas, digamos, en la práctica religiosa, lo que sí es claro es que nosotros nos identificamos con unos valores, nos identificamos con un modo de pensar que tiene una raíz católica muy fundamental. Y a nosotros sí nos dice mucho como país que el líder de la Iglesia Católica, ese representante espiritual, venga a nosotros, y venga a nosotros en este momento donde queremos sentirnos animados y queremos vivir esta transición y queremos borrar cosas del pasado, de esa memoria que nos pesa,
queremos afrontar, digamos, de una manera nueva lo que viene y sentirnos que somos importantes, que hay algo que tenemos que escuchar y que hay algo que tenemos que decirle al mundo, es muy importante. Entonces, ser católico no es practicar unos ritos, yo creo que eso hay que reevaluarlo, es vivir una experiencia mucho más profunda, una experiencia que a la vez es espiritual y que a la vez es una experiencia de comunidad, una experiencia de cuerpo social, de cuerpo comunitario, de solidaridad. Qué interesante esa visión del catolicismo. Henry, ¿usted concuerda con esa idea que está planteando el padre, más allá de unos ritos, más allá de, qué sé yo, bautizarse, casarse por la Iglesia Católica, confirmarse, en fin, todas esas cosas que todos los colombianos que hacen parte de esas comunidades conocen? ¿Es eso o cuál es la crítica que usted plantea sobre el significado de ser católico que ya anunciaba en su anterior intervención? Sí, pues yo soy más entusiasta de los ritos. Mi gusto por la antropología y mi trabajo sobre temas culturales, pues valoro mucho los ritos y me parece que los ritos son algo importante. Pero estoy de acuerdo con el padre que los ritos no definen pues como la totalidad de lo que es. Entonces, ¿en qué medida somos católicos? Pues hay una descripción un tanto burda de lo que es vivir una religión, para ser como muy resumida, una descripción un tanto burda es que una religión tiene mito, ritos y normas. Mito, rito, normas. Sí. Entonces, pues sí, hay como una serie de creencias y yo creo que donde nos tenemos que cuestionar más nosotros como una sociedad católica es en las normas, hasta qué punto, normas digamos de la vida corriente, hasta qué punto... Otra cosa que ha hecho usted muy de cerca en su trabajo. Cumplimiento de normas, cultura ciudadana. Pues voy a poner un ejemplo un poco para hacer un poco más abierta esta conversación sobre nuestras profundas bases católicas y generar aquí un poco polémica. La tesis de Andrea Ramírez, que ha sido invitada sistemáticamente a este programa, que es la directora del Observatorio de Cuerpos Visionarios. Es politóloga y estadística. En la tesis de Andrea Ramírez hace un análisis de la encuesta mundial de valores y de las tasas de homicidio, y revisa si hay algunos valores que permitan predecir que un país... Un poco el no matarás. ...vaya a ser violento, ¿sí? Entonces, lo que le da a ella su trabajo de predicción de estadísticas es que el predictor más fuerte de que un país sea violento es que sea muy fuertemente religioso. Muchos de los países más religiosos del mundo son los más violentos y los países menos religiosos del mundo son los menos violentos. Y de los más religiosos, de los 20 primeros, 18 son católicos, la mayoría de latinoamericanos. Claro, entonces ahí yo quisiera entrar entonces en esa crisis de valores, claro, ¿no? Porque esto finalmente no sé si dependa si es una religión católica, si cree en Dios o qué sé yo, sino en la crisis de valores que plantea la sociedad. Padre, ¿cuáles son esos valores que están en crisis? Pues finalmente lo que está en crisis es nuestro sentido de lo público. La posibilidad que tiene este país de congregar a su gente en torno a un proyecto que vaya más allá de los proyectos de las personas. Eso es una crisis muy profunda. Las religiones en otro momento de la historia han sido ese articulador, digamos, ese cemento que pega el tejido social. Hoy las personas viven la religión de una manera diferente, más como una experiencia personal, que digamos tiene implicaciones comunitarias, pero una experiencia personal. También como un reflejo de la sociedad misma, ¿no? También como un reflejo de la sociedad misma, claro. Vivimos en una sociedad individualista. El punto para mí muy serio es que no tenemos algo más como nación, como país, que nos entusiasme y que nos permita sacrificar intereses personales en pro de eso que es común. Y es una crisis, si quieres, una crisis moral es una crisis política. Una crisis moral no es solamente una crisis de allá lo que la gente vive en su culpa y en su corazón y en su culpa, pues. Es una crisis política y es una crisis de un país que no logra constituirse políticamente como una unidad suficientemente significativa para los ciudadanos. Y por eso nos parece que robarle al país no es robarle a nadie, que pasarse por encima las normas de lo público
es pasarse por encima de las normas de nadie, porque no hay ese sentido de que lo público somos nosotros. Creo que es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente. Fíjate, cuando hablamos de algo como el proceso de paz, se lo endilgamos a alguien, pero no es de nosotros. Claro, es un gobierno. Se terceriza en otro, al que además le decimos que tiene sus intereses particulares, porque somos incapaces de creer que alguien haga algo por un interés público. Claro, y detrás de eso a mí me llamaba mucho la atención, preparando un poco el cuestionario y cómo guiar este programa, ¿por qué una persona logra mover tanta gente? ¿Cuál es el significado detrás? ¿Por qué un símbolo tan grande, usted ya hablaba de esas características de la región, logra mover a millones de gente, programas de televisión, todos los canales van a ser, bueno, esto va a ser transmitido a nivel mundial? ¿Por qué, Henry? Pues es que, primero, no es un líder cualquiera, es un líder espiritual, ¿sí? Y es un líder espiritual que representa, digamos, buena parte de las bases con las cuales están fundados, pues, buena parte de estos países de América Latina, ¿sí? Entonces, la religión durante muchos años, muchos milenios, fue la base de transmisión de la cultura, digamos. Y sigue siéndolo en parte. Entonces, la figura del Papa está en lo más íntimo de la definición de lo que somos, de lo que creemos y de lo que esperamos, de lo que consideramos bueno y de lo que consideramos malo. De lo ¿sí? que queremos ser. De lo que queremos ser. Entonces, es una figura que representa muchas cosas y por eso es tan importante su venida. Ahora, subrayo que debería exhortarnos a reflexionar sobre lo que significa. Inclusive pensar en si los católicos debemos generar como un proceso de reflexión cultural. Oiga, ¿por qué el proyecto católico más grande de la historia de la humanidad se llama América Latina? Y América Latina concentra la gran mayoría de homicidios, las tasas de corrupción más altas del mundo, la tasa de inequidad más grande del mundo. ¿Por qué los países católicos son más inequitativos, por ejemplo? Entonces, no se trata de desconocer lo que somos, sino de reflexionar hasta dónde esos mensajes, ese significado de la vida, esa manera de relacionarse con los otros, que en últimas puso en el mundo Jesucristo, ¿sí? Están siendo, digamos, replicadas por el pueblo que se llama seguidor de Jesucristo o no, ¿sí? Claro, que tanto una persona, digamos, no es cualquier persona, ya lo decíamos, es un líder religioso además supremamente carismático, que ha roto pues paradigmas, que ha sido muy mediático y lo ha hecho muy bien, puede poner el dedo en la llaga, para usar así una expresión muy católica, en esos valores, como dice Henry, el proyecto católico pues por excelencia es América Latina, un proyecto de 500 años de historia, y ahora como todos esos valores se revuelven con la llegada de una persona, que tanto puede trascender eso. Pero mira, primero yo creo que el Papa es Jorge Mario Bergoglio, pero es el Papa. Más allá de él. Es más allá de la persona, es el Papa. Y en esa persona, en eso que él representa, son muy importantes los signos. Y los signos que la gente está esperando y que la gente recibe también, fíjate que son signos de una mayor sencillez, de una mayor cercanía, de un mayor cariño. Esos son los signos que la gente está recibiendo y que de alguna manera los está recibiendo porque los está necesitando. Teníamos sed de esos signos, teníamos sed de una iglesia menos europea, con menos boato, menos rígida, más cercana, más próxima, más sencilla. Eso es lo que él nos está transmitiendo, y detrás de eso nos está transmitiendo, como dice Henry, unos valores que habíamos olvidado, que habíamos dejado de lado, porque las religiones, digamos, yo creo que son socialmente una realidad ambigua. De un lado nos permiten cohesionar la sociedad, pero de otro lado nos permiten legitimar formas sociales, culturales, políticas, y por eso las religiones son un instrumento que se puede manipular y que se manipula de suyo. Y creo que aquí lo que nos está mostrando el Papa Francisco es volver un poco a ese origen más espiritual, a ese origen de una iglesia que no está buscando necesariamente estar en el centro del poder, y que curiosamente por eso va adquiriendo una legitimidad distinta, porque nos está transmitiendo algo que necesitamos oír,
que si quiere lo sabemos hace 2000 años, pero necesitamos que nos lo vuelvan a decir. Claro, Henry, ahí me parece muy interesante y vuelvo un poco a las preguntas que hacía al inicio, y es qué tanto impacto puede tener una persona. Claro, no es Jorge Mario Bergoglio, el argentino hincha de San Lorenzo, sino pues es la figura del Papa, ya estamos de acuerdo en eso un poco, pero pues que sea hincha del San Lorenzo y todo esto tiene una narrativa muy especial para cambiar valores culturales, usted que lo ha estudiado. Que tiene una narrativa muy especial porque lo acerca. Claro. ¿Se acuerdan ustedes? Hay una imagen que se volvió muy famosa del Papa con los zapatos viejos, que Negros. no se había puesto los zapatos nuevos, no los zapatos viejos. Los de nosotros no son particularmente nuevos y Sí, eso a nadie le importa. Porque es que la gente no está esperando que nosotros transmitamos un mensaje de sencillez y de cercanía. Y le dice mucho que el Papa lo haga. Claro, entonces volvamos a los símbolos. Henry, ¿qué tanto impactan realmente esos símbolos en el cambio de comportamientos sociales, que es lo que usted ha estudiado durante muchos años? No, yo creo que el Papa ha sido, pues, puede que es muy revolucionario en muchos aspectos. Este Papa ha sido una persona que se ha acercado a la gente por cierta radicalidad de los mensajes, ¿sí? Un poco esa austeridad tan fuerte, esas señales de que lo importante es como la riqueza espiritual y no la opulencia física. Eso es importante, digamos. Entonces, dentro de una iglesia en donde hubo muchas críticas sistemáticamente frente a esos temas, digamos. Claro. Y todos estos escándalos sobre los cuales es una jartera pues recordar, pero él mandó una señal, digamos, ahí fundamental. Y no es cualquier papa, de hecho, no es cualquier papa, ni es cualquier momento que está viviendo el mundo, ¿sí? Entonces creo que, aun cuando haya personas que no son muy practicantes como yo, pero muchos reconocemos la importancia histórica de este papa y lo importante de los mensajes que está mandando para el mundo contemporáneo. No es cualquier persona que manda un mensaje, está mandando un mensaje una persona que significa cosas para millones de personas y representa una institución de miles de años, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Jeffrey Alexander dice, pues hay un poder simbólico. Una cosa es que yo meta el dedo en el agua y otra cosa es que el Papa meta el dedo en el agua. De hecho, claro, el efecto Midas, el efecto Rey Midas. No, y ese es un poder simbólico que es obvio, digamos, que se tiene al estar en ese rol. Entonces, por eso es tan importante su venida y por eso es tan importante y debemos aprovechar al máximo, yo creo, esta venida como para reflexionarnos y pensarnos como sociedad, ¿sí? Esperaría uno que este diciembre, por ejemplo, sea el diciembre menos violento de los últimos décadas en Colombia, ¿sí? Que seamos coherentes, sí, porque en enero venimos. En enero vienen acá. Ahora, tenemos que hacer cosas como seres humanos, tenemos que preguntarnos cosas, tenemos que volver esto un hecho de que signifique cosas para nuestra sociedad y para muchos de nosotros, y por eso me parece importante reflexionar sobre el Padre, peso usted simbólico. estudia mucho. Mira, a mí me parece muy importante en esto de los mensajes, hay unos mensajes que son audibles socialmente y unos que no. Curiosamente, esos mensajes del Papa que menciona Henry son muy audibles hoy, o sea, los estamos necesitando. Esos mensajes de pureza espiritual, de no corrupción, de sencillez, de austeridad, los estamos necesitando. Queremos oírlos. Claro. Y por supuesto no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga el Papa. Claro, y a eso venía, y un poco a modo de conclusión, uno que esperaría que al final de esta visita quedara para que fuera un éxito, más allá de hacer programas y pues el gran fervor que representa una figura tan importante como la de este Papa y en particular Henry. Pues yo creo que sueño, aquí se trata de soñar. Soñemos. Entonces, esperaría que después de la visita del Papa se reduzca mucho la polarización y encontremos un sentido de nosotros, hasta con ellos que consideramos radicalmente distintos política o filosóficamente. Que con la venida del Papa, ¿sí? Muchos de los líderes que están en una pugna permanente, un ataque visceral permanente, se reconozcan como miembros de una sociedad que quiere ser mejor
y que reconozcan la importancia y el papel que cumplen todos sin descalificarse, ¿sí? Y que nos regocijemos como país, que nos encontremos como país y que logremos discutir, reflexionar, hablar sobre el futuro de este país de una manera mucho más constructiva y menos visceral y maltratante. Eso es, digamos, una de las consecuencias deseadas, digamos, y que, ¿por qué no podría ocurrir? Mira, yo le tengo mucho miedo al espectáculo y yo quiero que lo que no pase es que veamos un espectáculo de juegos pirotécnicos durante 4 días y nos vayamos todos para la casa. Es bastante probable, ojalá no. No, yo creo sí que algo pasará en el corazón de las personas y yo espero que el Papa nos dé 2 o 3 mensajes fuertes que permitan eso que dice Henry. O sea, que el mensaje sobre la reconciliación, el mensaje sobre la juventud, el mensaje sobre la dignidad de las personas, que esos 3 mensajes calen y nos permitan una discusión más civilizada, una conversación social de mayor altura y buscar juntos solución a los problemas. El Papa no nos va a solucionar los problemas, pero el Papa sí nos puede dar un espíritu nuevo que nos permita buscar la solución a los problemas de otra manera y ojalá aglutinarnos en torno a 2 o 3 propósitos que tenemos que tener como sociedad.